Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a una nueva emisión de esto que se llama Una voz en tu parlante. Idea y conducción de quien te habla, Daniel Adrián Madeiro. Como ya sabes, la vez pasada estuvimos viendo el tema ¿Existió Jesús? Parte 1. Y bueno, ahora llega la parte 2 de ¿Existió Jesús? Y simplemente para rememorar un poquito, lo que se vio la vez pasada fue sobre cómo se determina la existencia o no de algún personaje histórico. Entonces vimos el caso de Sócrates, que se tiene antecedentes por otra vía, ya que él no escribió nada en particular, como es bastante general en los personajes más antiguos. En el caso de Sócrates hay un antecedente que es Platón, que escribió sobre Sócrates, pero no solo él, digo en forma directa, porque fue discípulo directo, escribió la Apología de Sócrates, pero después hay más escritores o filósofos griegos que hicieron referencia a Sócrates, con lo cual queda demostrado que existió alguien que se llamaba Sócrates. Bueno, por otra parte, Buda también es un personaje real. Quizá pueda haber discrepancia en cuanto a la fecha, que haya un corrimiento de fechas en más o en menos respecto del periodo en el que pudo haber existido, en más o en menos pero pequeña, ¿sí? Supongamos que si la fecha fija fuera el 600 a.C., bueno, por ahí fue el 650 a.C., o por ahí fue el 550 a.C., bueno, pero anduvo por ahí. Y bueno, de él hay algunos escritos hechos por sus discípulos, ya que tampoco escribió nada. Hay antecedentes, se nota que existió una persona que dio un mensaje y que ese mensaje trascendió a través de discípulos, seguidores, fieles y demás. Por ejemplo, ahí déjame que te diga que, porque no lo dije la vez pasada, que está bueno que por ahí, si tenés ganas, si te interesa el tema veas la posibilidad de leer respecto del budismo un libro pequeño y muy rico literariamente, también muy poético, que fue escrito con un fin de propaganda, de difundir a manera de evangelio el budismo en otras regiones. Y ese libro se llama Buddhacarita. Buddhacarita. Si lo ves por ahí, si te interesa, no tiene muchas páginas, se lo lee fácil, es agradable porque es como un poema, está muy lindo. Por supuesto tiene partes que uno podría decir son fantasiosas, etcétera, etcétera, pero bueno, siempre vas a encontrar en todos los textos que tengan que ver con algún personaje vinculado a la espiritualidad, a la fe, etcétera, situaciones como esas. Por otra parte, después hablamos al final sobre Moisés, y en el caso de Moisés vimos que los historiadores, los arqueólogos estiman que seguramente no existió, no es un personaje de existencia real. Por otra parte, te recordé que en la Biblia y muy particularmente en el Nuevo Testamento hay muchos antecedentes de que esa historia está formada por diferentes libros, en general de la tradición sumeria, de la cultura sumeria. Por ejemplo, el libro de la creación, que se llama Enuma Elish, el poema de la epopeya de Gilgamesh, también la historia de Sibsudra, el primer Noé, anterior a la historia del diluvio, pero la historia sumeria del diluvio. Y te agregué que, bueno, así como Moisés, dicen, recibió de manos de Dios
las tablas de la ley, específicamente los 10 mandamientos y después también todas las leyes que ordenaron el comportamiento del pueblo de Israel. Ya hay un antecedente de eso, algo antecedente, o sea, anterior, sí, obviamente, que es el Código de Hammurabi, donde el rey Hammurabi, un rey babilonio, recibió de manos de Dios todas las leyes para una correcta y justa administración de su pueblo, el reino de Babilonia. También el Código de Hammurabi no es algo muy grande para leer, se lo puede leer rápidamente. Y a modo así de fin de esta historia, respecto del anterior, déjame decirte que hay otro libro muy interesante para leer que se llama La historia comienza en Sumer. La historia comienza en Sumer es un clásico de la historiografía moderna que está escrito por el hijo de un rabino. Fue escrito por el hijo de un rabino y fue esta persona, Samuel Noah Kramer, el autor, una de las principales autoridades en asiriología, historia de Sumeria y lengua sumeria, hijo de Benjamín y Jetta Kramer. Bueno, entonces acordate también que está muy piola leer, si tenés ganas, si te interesa este tipo de temas, La historia comienza en Sumer por Samuel Noah Kramer, donde vas a ver que además los sumerios ya tenían conocimientos de medicina, escrituras, agricultura, ¿cómo se dice esto? También cocina, parece una estupidez, pero es cocina. Bueno, leyes, como te dije antes. O sea, tenían una cultura muy, muy, muy vasta. Realmente era un pueblo culturalmente muy rico en todos los aspectos y con un desarrollo de lo que se llama hoy civilización, que es muy bueno. Y finalmente hay otro autor, un francés, que es un historiador, se llama Jean Bottero. Y bueno, de él me leí un libro que, si yo no recuerdo mal, debe haber sido uno que se llama Los Imperios del Antiguo Oriente, tomo 1, del Paleolítico a la mitad del segundo milenio. Pienso que por ahí fue ese. Y no sé qué vinculación había también entre Jean Bottero y ¿cómo se llama el otro? Samuel Noah Kramer. Pero sé que alguna vinculación había, o por ahí lo menciona Kramer, y entonces, bueno, de ahí después me pasé a leer La historia comienza en Sumer. Bueno, y ahí vas a ver que este hombre tenés la religión más antigua, Mesopotamia, la cocina más antigua del mundo, todos títulos de Bottero, cultura, pensamiento y escritura. Como te dije, la historia, los pensamientos de los imperios del Antiguo Oriente, 1, 2 y 3, la epopeya de Gilgamesh, ¿qué más? Si a alguno le interesa, simplemente le estoy dejando el dato para que lo tenga presente, se pueden leer esas cosas. Y finalmente les reitero que todo lo que yo diga tiene que ver con mi visión sobre los evangelios, que ya tuve una, que ustedes la pueden haber visto, era Así dice Yahvé, lo que la Biblia dice sobre el Mesías. Ya lo expliqué la vez pasada, les puse el link y todo eso, en el video se ve el link y la tapa, la portada de la URL. Y bien, simplemente eso. Recuerden que esta es mi visión y que esto de ninguna manera, yo no pretendo ni ser un predicador, ni un pastor, ni un sacerdote, ni nada que se le parezca. Sencillamente voy a exponer y expondré lo que a mí me parecen algunas
que guardan algunas enseñanzas de Jesús. Seguramente empecemos después por las bienaventuranzas, las que se conocen como las bienaventuranzas, bienaventurados esto, bienaventurados aquello, bienaventurado bla bla bla, que corresponden al capítulo 5 del Evangelio de Mateo, es el primer evangelio de los 4. Pero siempre va a ser simplemente eso, es una evaluación de unas palabras y también evaluación de algunos sucesos, para ver qué más se puede sacar de provecho, que nos pueda ser de utilidad. Y esto es independiente de que alguien crea o no crea en Jesús como ser divino, como Salvador, o lo que cada cual pueda pensar, o no crea en absoluto. Eso no niega que, como veremos ahora, sí existió, y aparte de haber existido, quedó reflejado a través de los evangelios, a través de escritos de terceros, su palabra. Del mismo modo que quedó registrada la de Sócrates o quedó registrada los pensamientos de Buda, por ejemplo. ¿Sí? Bien, solo se trata de eso. ¿Cómo sabemos que Jesús existió? Bueno, uno de los elementos, en muchos de estos casos que voy a decir, se cree que son extrapolaciones, o sea, cosas que se han agregado después. Es probable, quién sabe, pero la cuestión es que Flavio Josefo, historiador judío que estuvo entre el 37 y el 100 de nuestra era, este señor habla sobre un tal Jesús en su libro. Así que Flavio Josefo menciona a un tal Jesús. Tampoco hay que pensar que nombra así, existió Jesús y nació tal cosa. No te volvió a escribir cada uno de estos autores un evangelio nuevo, para nada. Lo que hace es simplemente, como al pasar, menciona, sí, existió tanto. Bueno, entonces tenemos Flavio Josefo, sí lo nombra, hace referencia a él. Tácito, un historiador romano del año 56 al 117, en los anales, hace mención de Pilatos y un juicio y todo eso, con lo cual estaría haciendo referencia a Jesús también. O sea, está dándole legitimidad a un relato de los evangelios. Otra fuente también es Suetonio, historiador romano del año 69 al 122, que nombra a Crestus, y nombra la rebelión, una rebelión en una sinagoga bajo el emperador Claudio del año 41 al 54. Más allá de que por ahí estas fechas no coincidirían, esto 41 al 54, bueno, por lo menos hay una mención de un tal Crestus, una rebelión en una sinagoga, da una cierta verosimilitud a todos los relatos. Otro aporte está dado por un escritor sirio, se llamaba Luciano de Samosata, escritor sirio del año 125 al 180, ya nos estamos alejando, ¿no?, de la fuente, pero no importa, que se burla de los cristianos en sus escritos y de su Cristo crucificado, con lo cual está dando validez a que hay gente que cree en ese Cristo y que ese Cristo había sido crucificado. Por otro lado también está Celso, filósofo y escritor del año 160, que escribe contra el cristianismo y se refiere también a Jesús. También hay evidencia de que efectivamente la crucifixión era el método empleado por los romanos en la época de Jesús. Y finalmente, también se ha descubierto no hace demasiado tiempo, por lo que pude
leer lo que se llama la piscina de Bethesda, que es la piscina con 5 pórticos que es mencionada en el Evangelio de Juan. Bien, así que hasta acá tenemos la prueba de que existió. Y además, bueno, lo mismo de siempre, ¿no? En este caso, si bien podrían ustedes decirme, bueno, pero con Moisés se construyó toda una historia, siendo que Moisés muy probablemente no haya existido. Sí, es verdad. Pero este es un personaje mucho más reciente que Buda, por ejemplo. Y hay varios antecedentes de que sí debe haber existido. Es más, los mismos judíos, hoy por hoy, y desde hace años, no niegan la existencia de Jesús. Lo que sí resisten es pensar o aceptarlo como el Mesías, por diversas razones que en ese caso sí te recomiendo la lectura de mi ensayo anterior, así dice Yahvé lo que la Biblia dice sobre el Mesías, porque básicamente se dedica a ver eso. Es un poco la visión judía de por qué Jesús no pudo haber sido el Mesías o por qué los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías. Bien, la próxima ya vamos a ver, porque ya hasta acá, digamos, está demostrado que Jesús existió, por eso se escribieron 4 evangelios, por eso se escribieron distintas cosas, distintas fuentes, además de las propias religiosas. 4 evangelios que además no son los únicos, ténganlos siempre presente. ¿Por qué? Porque además están, que pueden ver una colección del propio Jorge Luis Borges, los evangelios apócrifos. Así que, si desean, también pueden consultar esa fuente. Entonces van a ver que hay muchos escritos que validan la existencia de un personaje, de un ser humano que existió en Israel en el primer siglo de nuestra era, que predicó una serie de cosas y todos coinciden que más o menos predicó lo mismo y que la mayoría sostiene fue enviado de Dios y hablaba de Dios y todo eso. Nosotros nos vamos a centrar, o yo me voy a centrar principalmente a partir del próximo capítulo en mostrarles mi visión sobre lo que el mensaje de Jesús en los evangelios dice. Tratar de tener una mirada bien profunda sobre lo que efectivamente dice y no lo que casi superficialmente en general siempre se menciona sobre los mensajes de Jesús, ¿no? Bueno, esto ha sido todo. Entonces, si agregar yo tenía un par de cositas para agregar, pero bueno, no sé, los agrego total un poquito más, no hace nada. Me quedé el otro día con el tema de Moisés y demás. Muchas veces se sostiene que los judíos estuvieron en Egipto y fueron esclavos en Egipto, bla, 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 un montón de tiempo. Y según parece, se ha descubierto que en todo caso pudo haber sido al revés. Existieron entre el año 1650 y 1530 antes de Cristo, antes de la era común, un pueblo semita que eran los Hicsos. Ellos estuvieron, como se puede apreciar, muchos años en Egipto y dominaron la parte norte de Egipto,
Y algún día pasó que los egipcios se liberaron de ellos y los pudieron expulsar de su territorio. Con lo cual, en realidad, los judíos no habrían sido un pueblo esclavo de los egipcios, sino los egipcios un pueblo esclavo de los semitas, conocidos con el nombre de Hicsos, ¿sí? Año 1650 al 1530, antes de la era común. Y bueno, quitando un poquito lo fantasioso del cruce del desierto de Sinaí, 40 años en el desierto, menciona la Torá. Bueno, sepan, si ustedes lo buscan en internet lo van a poder encontrar, que en 2 a 3 semanas, considerando una distancia de 400 a 440 kilómetros y un promedio diario de 20 a 25 kilómetros por día, en 2 o 3 semanas se cruza todo el desierto del Sinaí. Bien, son los datos de color para agregar a la información volcada anteriormente. La tendría que haber volcado al principio, pero bueno, me acordé ahora porque lo vi. Lo tenía escrito acá para comentarlo. Nada más. Bueno, la próxima ya sí, ahí vamos de lleno a ver textos. Voy a ir leyendo por ahí quizá un solo fragmento del Evangelio de Mateo, por ejemplo. Como dije, voy a comenzar por las bienaventuranzas y a partir de ahí ver qué dice, o qué me parece a mí que dice. Eso será todo. Bien, nada más. Termino, como siempre, diciéndote, cuídate, cuida a tus seres amados. Que Dios te bendiga. Chao.